Seguimos en esta revista deportiva, llegamos al momento de la entrevista central. Gracias a todos los que están reportando sintonía, como siempre, y gracias a nuestros compañeros que llevan este programa, Juan Carlos Morel y Neftali Ruiz, como siempre haciendo un programa de altura. Miren, este programa hoy ha decidido tratar un tema que ha abierto muchas interrogantes. Mucha gente se nos ha acercado, nos han enviado mensajes, han llamado a nuestros programas radiales preguntando qué es lo que pasa. ¿Por qué tantos atletas están rompiendo el tendón de Aquiles? En la NBA, cuando tenemos el caso reciente de Tyrese Haliburton, pero se fue el tercero de una temporada y si sumamos en los últimos años, 8 jugadores importantes han salido con el tendón de Aquiles roto o desgarrado. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué provoca que en la NBA moderna y en los deportes modernos esta lesión se vea tan común? Una lesión que saca al atleta por lo menos un año de competencia, porque es como si le hubiesen hecho una cirugía Tommy John donde le cambian el tendón, pero yo no soy técnico. El que sabe de eso es nuestro querido hermano, el doctor Beethoven Terrero. Querido. Hermano Fran Camilo. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios, Fran, contento, ¿sabes? Cuando yo vengo aquí me siento contento. Yo soy parte de este programa. Eso es así. Fran, yo soy parte de Usted este es programa. parte de este canal. De este canal y de este programa. Y sobre todo, la hermandad que tengo con mi amigo hermano Fran Camilo. Mister Deporte. Beethoven, te traemos una vez más para hablar de temas médicos, pero es bueno que tú le digas a la gente cuántas federaciones tú atiendes ahora mismo. Tú eres médico de diferentes disciplinas deportivas, eres un ortopeda reconocido en el mundo de los deportes. ¿Cuántas federaciones van ahora mismo a las que tú le das servicio? Estamos, primero hay que darle gracias a Dios. Amén. Porque estamos aquí, Fran. Amén. Y a ti por la oportunidad que me das siempre para estar en el programa y sobre todo, Fran, lo más importante que es la orientación a los atletas y a los que no son atletas. Contento siempre, Fran, porque nosotros estamos para aportar a nuestros jugadores jóvenes y a los que no son jóvenes, porque la finalidad es la salud deportiva. Amén. Continuar. ¿Y tu consultorio es especialista en esto? Sí, yo trabajo mucho con salud deportiva, aunque los pacientes me dicen, doctor, pero yo no soy deportista y usted también, yo quiero que usted me atienda. Entonces, como nosotros hacemos también diversas cirugías a los que no son deportistas, también, cirugía de hombro, rodilla, siempre estamos. Y las federaciones, Fran, siempre estamos partiendo servicio ahí. Bueno, yo he oído una historia ahí de que usted es como el médico de la federación. Ya escuchamos el tema, Beethoven. ¿Qué está pasando? Empecemos por decirle a la gente qué es la rotura o desgarro del tendón de Aquiles. Mira, Frank, hay algo por lo cual debemos comenzar y es que hay términos que nosotros tenemos que conocer y nuestro público también y lo vamos a hacer como de una manera llana porque están los tendones y están los ligamentos. Los ligamentos son estructuras que unen hueso con hueso, que ahí dentro de ellos el más frecuente. Cuando hablamos de ligamentos es lo que nosotros escuchamos muchas veces como lesión del ligamento cruzado, que está en la rodilla. O cuando hablamos de tendones, que los tendones no son más que estructuras que son continuidad de los músculos y que unen el músculo con el hueso. La diferencia es que los tendones son resortes, son potencias que ayudan, evidentemente trabajan con la potencia en cuanto al salto. Por eso cuando nosotros hablamos de roturas siempre los relacionamos la gran mayoría de las veces con deportistas y sobre todo con deportistas que están con el tema de saltos. Entonces es una de las primeras diferencias que nosotros tenemos que hacer. Cuando nos referimos al tendón, hablamos en este caso del tendón que más se lesiona del miembro inferior, que es el tendón de Aquiles. Y es lo que normalmente nosotros vemos con mucha frecuencia y lo que nos llama la atención, sobre todo en deportistas, porque uno entiende que el deportista está bajo un régimen de preparación física y que la preparación física, pues evidentemente va a evitar que ocurran estas cosas. Correcto. Y no, sí que hay un porcentaje. Para que entendamos, existe una incidencia de 18 por cada 100.000 habitantes que pueden sufrir una rotura de tendón de Aquiles. Y me dijiste ya que tiene que ver con el salto, sobre todo el tendón de Aquiles. Tenemos por ahí unas imágenes, vamos a verlas más adelante para que la gente entienda exactamente de qué se trata. Es como la continuación de la pantorrilla, el momento de llegar al talón. Sí. Tendón y talón de Aquiles, ¿es la misma lesión? Sí, es lo mismo. Recuerda, hay que recordar que el tendón de Aquiles es una continuidad de los músculos gemelos, que son los que están en la pantorrilla, y del solo, que va más profundo. Y entonces él lo que hace es dar la continuidad para hacer la inserción en el hueso calcáneo.
que es el Ahí hueso que está está precisamente aquí la, abajo. la serigrafía. O sea, si se rompe esa parte de ahí, no hay, Sí. no hay manera de tú controlar el pie. No, Fran, porque recuérdate que si vemos las imágenes de todos los deportistas que se han lesionado en el básquetbol, la gran mayoría es por una dorsiflexión. Ellos hacen una extensión de la pierna y es como cuando van a hacer ese crossover, cuando van a hacer ese adelanto, ocurre esa dorsiflexión forzada del tobillo y entonces es cuando ocurre esa rotura, que normalmente la rotura, como tú pusiste en esa imagen, ocurre con más frecuencia 4 a 6 centímetros por encima de la inserción del hueso calcáneo. ¿Por qué? Porque es donde está un poco más hipovascularizada. O sea, más finito. Más finito no, Fran. Lo fino no, sino es que tiene menos aporte sanguíneo en esa parte. Entonces es la que más se predispone para la rotura y si tú te fijas, normalmente las roturas ocurren en la gran mayoría 4 o 6 centímetros por encima de la inserción. Donde menos sangre recibe. Sí, porque los tendones... ¿Cuál es la importancia de la sangre ahí? Recuerda, Fran, los tendones, al igual que la gran mayoría de las estructuras, están vascularizadas. Por eso el tendón, Fran, tú lo puedes regenerar, porque el tendón cuando tú trabajas, después que vamos a hablar de eso, de las terapias y eso, cuando tú trabajas con el fortalecimiento, nosotros estamos no solamente haciendo un fortalecimiento de los músculos que ellos conectan con los huesos, sino que también nosotros aumentamos la vascularidad a través de los ejercicios para que el tendón tenga esa fortaleza. Extraordinario. Ahora, la pregunta es ¿por qué sucede ahora con más frecuencia que antes? En el caso de Tyrese Haliburton, vimos que fue el momento de querer hacer un cambio de velocidad. Sí, que es cuando ocurre. Que es con la punta del pie. Él pisa, al ser, entiendo yo, usted me dirá, que lo hace con la punta del pie, le hace mucha presión al tendón, que es lo que rompe. Sí, que es lo que nosotros llamamos, Fran, lo de la dorsiflexión forzada. Mira, Fran, los tendones tienen son varias las causas que pueden producir las lesiones. Primeramente, recuerda que el tendón recibe mucha carga, porque el tendón... ahí está precisamente el caso de Tyrese Haliburton, que la que gente cuando va a ver hace, fíjate lo que decimos, mira, él está corriendo normal ahí, y ahí Frank, cuando hace esa fuerza para arrancar, se le rompe. Si tú miras la lesión de Kevin Durant, que también la tuvo, la lesión de Kobe Bryant, tienen el mismo arranque, tienen el mismo mecanismo que se produce. Tipo, hacen una aceleración y hacen una dorsiflexión forzada del tobillo y ahí es cuando viene esa sobrecarga del tendón y es cuando ocurre la ruptura. Le pasó a Jason Taylor este año igual, le pasó a Damian Lillard este año igual. También igual. Al momento de un arranque, cambio de velocidad. Si te fijas, Fran, son jugadores que tienen muchos minutos de juego. Son jugadores que tienen en sus hombros mucha responsabilidad. Por ejemplo, porque son tiradores. Correcto. Kobe Bryant, tirador. Lillard, que también es guard, pero es un tirador. Kevin Durant, tirador. Haliburton, que es el último. O sea, son jugadores. Cuando hay microtraumatismos del tendón, o sea, cuando ocurren esas lesioncitas parciales, microtraumatismo, al final de todo, cuando hay una sobrecarga, evidentemente podemos terminar en una rotura del tendón. Pero mi querido doctor Terrero, a mí lo que me confunde es que en los tiempos de Jordan eran los mismos 82 juegos que ahora y no se veía con tanta frecuencia eso. Y bueno, Fran, es lo que te explicaba anteriormente. Recuerda que aunque son pocos juegos, pero antes los playoffs eran 5-3, la primera ronda, era menos, ahora es un 7-4. Pero recuerda, Fran, que 7-4 más 7-4, o sea, tú tienes más complejidad en cuanto a la cantidad de juegos, porque estamos hablando de juegos de playoff, no es lo mismo un juego de temporada que de playoff. La exigencia es mayor, lo que se te exige, entonces la carga de trabajo es más fuerte y probablemente esa sea una de las causas que pueda desencadenar una sobrecarga del tendón y que el tendón se sufra esta rotura. Normalmente cuando ustedes, ahí está precisamente la de Kevin Durant que tú decías, normalmente cuando ustedes los doctores trabajan ejercicios, en tu caso tu centro, tu clínica es bastante completa, hemos tenido la oportunidad de visitarla ahí en Unicentro Plaza y nos ha gustado muchísimo el trato que has dado a pacientes que conocemos muy cercanos y piden a través de fisioterapeutas ejercicios preventivos. Que te está sufriendo del hombro, bueno, el hombro no hay que operarlo, pero tienes que ejercitarlo, tienes que fortalecerlo. ¿Hay ejercicios para fortalecer tendones de Aquiles? Sí, Fran. Hay una cosa que es lo que las personas se preguntan mucho.
porque uno cuando ve la rotura del tendón de Aquiles, lo primero que pregunta la persona es ¿qué hago ahora? ¿Podré volver a jugar? ¿Lo opero? ¿No lo opero? ¿Qué tratamiento hago? Nosotros tenemos que partir, antes de llegar ahí, de la base de la rotura que puede ser parcial o total. Cuando tenemos una rotura en este tipo de jugadores, ¿no? O de cualquier persona que sea que practique deporte, evidentemente hay que hacer una reconstrucción de ese tendón. Mientras más rápido se haga, pues mucho mejor, porque ahí como vemos, el tendón probablemente cuando va pasando el tiempo se va produciendo una retracción. Entonces operarlo cuesta más, por eso Haliburton en Twitter que lo operaron inmediatamente. De una vez. Igual a Jason Tatum, de una vez. ¿Por qué? Porque existe esta técnica que nosotros estamos viendo, que es una técnica percutánea. La técnica percutánea es una cirugía mínimamente invasiva y que nos permite tener una recuperación más rápida, pero no solamente eso, sino que los porcentajes de complicaciones son menores. Entonces, cuando hablamos de mínimamente invasivos como artroscópicos, algo así. No, percutáneo. O sea, por encima de la piel. Sí, por encima de la piel. Hay un sistema que es el sistema PAR, que nos permite atravesar, porque para que la gente entienda, atravesar el tendón y entonces después hacer una unión de ese tendón. Mi Dios, y evidentemente ¿cómo coserlo? Coserlo. Entonces, lo que pasa, Fran, es que la incisión que tú haces en esta parte es una incisión pequeña y eso hace que la complicación sea pues mucho menor comparada con una incisión mucho más grande. Entonces, es interesante porque esto nos hace tener una recuperación más rápida y que los niveles de complicaciones sean menores. ¿Qué sucede, Fran? Hay estudios, porque el tema es, después de la cirugía, ¿yo volveré a jugar igual? Porque ahora es la pregunta. Claro. Hay unos estudios, Frank, hay un estudio que se hizo en el 2017 en el cual se hacía una comparación entre 32 jugadores de la NBA, 27 de la NFL y 5 de las grandes ligas. Y entonces se miraba el retorno de estos jugadores después de una cirugía del tendón de Aquiles. De los 81 jugadores que se sumaron aproximadamente, 60 solamente cumplieron los criterios para el estudio. 19, que corresponde a un 30%, no volvieron a jugar. Wow. Sin embargo, Fran, de los jugadores que pudieron volver, en el primer año tuvieron menos minutos, menos rendimiento, porque claro, te baja, con respecto a los que no se les realizaron la cirugía o con respecto a la comparativa del año anterior, de la temporada anterior, que no tuvieron la lesión. Pero llama la atención, Frank, que en el primer año, cuando se compara en el segundo año, ya tú ves una mejoría de todos esos puntos específicos que se tomaron como referencia. O sea que los jugadores que se le hace la reconstrucción de tendón de Aquiles, probablemente después del segundo año tienen su rendimiento mayor que un rendimiento comparado con el primer año posquirúrgico. Y volviendo al tema preventivo, ¿hay ejercicios para evitar, para fortalecer el tendón? Sí, Fran, recuerda que nosotros habíamos hablado anterior que es la continuidad de los músculos gemelos de la pantorrilla. Entonces normalmente tenemos que trabajar bien el tema del fortalecimiento de los gemelos, de los músculos tibial anterior, tibial posterior, de la zona media como glúteo y tal, porque es toda una estructura que evidentemente tiene que haber una distribución de la carga para quitarle esa carga, esa sobrecarga al tendón de Aquiles en este caso. ¿Cuáles son los jugadores más propensos a que esto suceda? ¿Los más gordos, los más rápidos, los más grandes? Normalmente, Fran, los jugadores los pacientes que nosotros vemos son aquellos que se rompen con más frecuencia, Fran. Son aquellos que yo me incluyo, que somos deportistas de fin de semana. No. Claro, Fran, deportista de fin de semana, eso que tú en la semana, ahí está, dice, bueno, pues el sábado yo juego baloncesto. Entonces vas el fin de semana y esos son los más propensos. Jugar fútbol también. Entonces cuando no hay esa preparación, que tiene tantos sprints, hay que salir corriendo rápido. Pádel, porque recuérdense que ocurre con una aceleración. Entonces normalmente los más propensos son esos que no trabajan con el fortalecimiento y que no tienen ese fortalecimiento muscular y que van los fines de semana a jugar. No te preocupes, que yo nada más juego una vez a la semana. A veces ni calientan. Ni calientan, Fran, no hacen estiramiento y entonces esos son los que están propensos. Perdón, me corrige, yo dije caliente y dice estiramiento. ¿Cómo se llama?
Me gusta eso. Yo quisiera otra vez ver, si es posible, Juan Pablo, lo de la operación percutánea. ¿Fue que Sí, dijiste? la ¿Esa percutánea. tecnología la tienes tú aquí? Claro, Frank, la tiene porque O sea, no, solamente tu la tengo, consultorio, el país la Ok. tiene, sí. El país la tiene, Frank, porque eso es un sistema que la trae una casa comercial y que prácticamente ya nosotros cuando ocurren esas lesiones operamos lo más rápido posible y es fácil en sentido de que Ahí está. no, Mira, sí. mira, explícame lo que estamos viendo ahí, por favor. Fran, ellos, lo que se hace cuando ocurre la rotura, si te fijas, hay un acercamiento bastante estrecho de los extremos del tendón. Entonces, lo que nosotros hacemos en ese caso, a través del sistema PAR, pasamos, trenzamos tanto la parte proximal como la parte distal de la rotura y cuando lo trenzamos, que ya lo vas a ver, cuando lo trenzamos con esto, entonces nos ayuda a aproximar el tendón con una facilidad tremenda y evidentemente ya después muchas veces lo que nosotros hacemos es que ponemos anclas al final también para dar mucho más fuerza a esa reparación. ¿Y qué tiempo toma volver a tener ese tendón como antes? Porque después que ustedes lo cosen allí, Sí, hay que esperar que él mismo claro, naturalmente se pegue, ¿no? Totalmente, Frank. Cuando tú haces esto, cuando tú haces la reparación con este sistema, entonces ya pasa el tema de la terapia física. Comenzamos con la terapia física. Yo normalmente tengo con mi fisiatra y con mi equipo de fisiatría, hacemos un programa, ya nos regimos por un programa en el cual ya miramos a la cuánta semana apoya, después comenzamos con los ejercicios poco a poco de la dorsiflexión, luego ya entonces comenzamos con el tema de la deambulación, con la marcha, a corregir y luego ya entonces a comenzar con los primeros pasos para iniciar y el retorno al juego. ¿En ese equipo se incluye algún psicólogo? Porque dicen que la peor lesión es la mental, que después para poder volver a apoyar ese pie como antes y dejar de forzar el otro, porque comienza a forzarse el que está Claro, bueno, se necesita terapia psicológica. Yo creo, Frank, que ese es uno de los puntos más importantes, porque recuerda que cuando un jugador tiene una lesión como esta, lo que está pensando en el tiempo que voy a volver a jugar y sobre todo el tiempo monetario que voy a perder en lo monetario. Claro. Entonces estamos hablando de familia, estamos hablando que son personas que son primordiales en su casa probablemente y que ellos son lo que llevan más la responsabilidad monetaria. Entonces hay que comenzar desde el primer instante a hablar con el jugador y decirle tranquilo, eso tiene su tiempo, entonces vamos también a dedicar el tiempo a otras cosas mentalmente, entonces eso es un camino que nosotros cursamos con el jugador y que normalmente ya nos sentimos bien cuando ya pasa ese proceso y el jugador ya lo ves ya contento y feliz. ¿Y qué tiempo de terapia aproximadamente se necesita para recuperarse completamente? Para un jugador retornar al juego, Fran, estamos hablando 9 meses, un año. Para un profesional. Para un profesional. Y una gente común y corriente, porque como tú acabas de decir, a tu consultorio va gente que no son atletas de alto rendimiento y que igual hay que resolverle. No, 2 meses, 3 meses tú estás ya caminando bien, Fran, pero para la actividad deportiva, que es lo que la persona te dice cuando vuelvo, evidentemente estamos hablando de 9 meses, un año. Wow. La verdad es que me ha sorprendido y he aprendido mucho contigo, Beethoven, como siempre, Sí. porque sobre todo con esto de esa cirugía y estas imágenes que trajiste, me queda muy claro lo delicado que es esto. Sí, Fran, es delicado, es tan delicado como la rotura del ligamento cruzado anterior. Pero Eso es en la rodilla. Eso es en la rodilla. Y también el tendón de rotuliano, Fran, que Burrell, que tuvo una rotura, hoy tú lo ves, Fran, pasó su proceso y mira hoy cómo Burrell hoy está matando la liga. O sea, es un proceso que el jugador o la persona tiene que entender, se pasa, pero tienes la oportunidad de poder volver a tu actividad, que es lo más importante y lo que hace feliz a un ser humano. Yo decía en la presentación de esta entrevista que es como la cirugía Sayón. ¿Tienen alguna similitud, la verdad, o hablé disparates allí? No, Fran. Porque la Sayón es un trasplante de un tendón de un lugar a otro, el codo, entonces... Sí, ¿tiene alguna similitud? lo que pasa es que recuerda que uno es un ligamento, otro es un tendón. Lo que pasa es que el tendón tiene más responsabilidad, Fran, porque recuerda que el tendón tiene más carga. Que no tiene más Y carga. fuera del aire me decías que ese aquí, el Aquiles es el más largo del cuerpo. Sí, el más largo, 15 centímetros y el más fuerte, el tendón de Aquiles. Por eso es el tema del 30% que estuvimos hablando anteriormente, de cuando se hizo el estudio de los jugadores que no regresaron.
Una vez un personal trainer, un PT, me decía en un gimnasio cuando yo iba que esa es la parte más difícil de fortalecer. Y yo decía, pero no tiene sentido porque la usamos siempre. Sí. Cada vez que uno camina la está usando, sí. O sea que siempre está en ejercicio. Y me decía, precisamente por eso es más difícil de fortalecer. ¿Es así? Sí, Frank. La verdad es que es un trabajo arduo porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer otro tipo de actividades para fortalecer. Pero el tendón de Aquiles es algo... Sí. Le pasa a los golfistas, tú tienes un hermano que acaba de ganar Fran, un campeonato. Voy a felicitar a mi hermano, el ingeniero Juan Félix Terrero, que si no hago esto, Fran, vamos, me deshereda, que ganó el torneo que se hizo hace una semana en Punta Cana, conjuntamente con su partner, el licenciado Ramón Alberto, mi hermano y amigo. O sea, pero Juan Félix Terrero. El ingeniero Juan Félix Terrero. Después de un año y medio, Fran, yo ya me voy a poner en eso porque es una competencia que tengo con ese hombre que no puedo aguantarlo, Fran. El torneo de apartamentos de RD. Totalmente. Ese de aquí también, ese es nuestro. Bueno, pues te queremos agradecer y que tú obviamente le digas a la gente tus contactos porque todo el que tenga, señores, Beethoven es ortopeda, pero yo más lo veo como un orientador. Sí, Fran. Este hombre, hay testimonio, yo no sé si debo decir nombres aquí, pero hay testimonio de cómo este hombre se entrega para ayudar a un paciente independientemente de lo financiero. O sea que de su contacto, que yo aquí lo voy a comprometer a usted. Ahí está en el aire, Free Sport Clinic. Puedes reservar tu cita, vaya sin ningún tipo de compromiso a hacerse un diagnóstico. Sí. A veces que me lo duele una rodillita, que es un dolorcito. Tiene sentido, todo hay que tratarlo, ¿correcto? Todo, Fran. Yo creo que lo más importante es que cuando usted siente alguna molestia, Fran, tomarlo en cuenta, visitar al ortopeda, ya sea a mí o sea a otro, porque lo que usted cree que no es importante, a lo largo del tiempo puede ya tener una repercusión que lo pueda sacar de su actividad física, que es la que usted lo hace feliz. Y déjame preguntarte ya por último algo que me compete. Sí, porque por mi edad yo le voy a sacar provecho a esta respuesta. Dicen que a medida que vamos envejeciendo somos más resilientes. ¿Eso es correcto? O sea, una persona a mayor edad tiene mayor tipo de, digamos que, resistencia. Fran, te voy a contestar como una paciente que tuvo, siempre hago la historia. Estoy en una entrevista y la paciente llama y dice, doctor, yo tengo una pregunta, yo tengo 25 años tomando magnesio y yo estoy durmiendo perfectamente bien, hago mis ejercicios y yo lo llamo para preguntarle a usted si tengo que dejarlo. Y yo le contesté lo mismo que tengo que contestar, no jamás, madre. De hecho, usted debería continuarlo. Muchas gracias al doctor Beethoven Terrero y felicidades al ingeniero Juan Félix Terrero, por favor. Que ganó, y ya ustedes saben, Beethoven Terrero está disponible para ayudarnos y volver a orientarnos, si es necesariamente personal, con esto del tendón de Aquiles y con cualquier otra lesión. Gracias, Fran, hermano. Buen día. Seguimos.